8 siglos de Londres a finales del siglo XVII representaban una ciudad de contrastes y contradicciones. En aquella época, se convertía en una metrópoli de rápido crecimiento, con más de 500.000 de habitantes, y al mismo tiempo soportaba constantes desafíos provocados por el caos, que más tarde sirvió de punto de partida para la formación del carácter actual de la capital. Era un periodo de cambios y renovaciones, una época en la que en la parte oeste de la ciudad surgían plazas elegantes y avenidas anchas, y talentosos arquitectos, como Christopher Wren, se esforzaban por construir edificios en estilo grandioso, dando a la ciudad una apariencia majestuosa y armoniosa. Gracias a los avances modernos en inteligencia artificial, hoy tenemos la oportunidad única de recrear escenas y paisajes del siglo XVIII con sorprendente precisión. Analizando pinturas y grabados auténticos de aquella época, podemos imaginar cómo era Londres en aquel entonces, qué edificios, calles y personas lo llenaban, y qué ambiente predominaba en la ciudad. Es posible dar prácticamente un paso atrás de casi 300 años para sumergirse en aquella época y sentir su espíritu, tal como los habitantes de entonces lo experimentaban. Es una oportunidad rara de contemplar Londres desde lo alto y visualizar cómo era a mediados del siglo XVIII. Siguiendo el río Támesis aguas arriba, desde el lugar donde más tarde se construiría el famoso Tower Bridge, encontramos el corazón de la ciudad antigua, el gran puerto y centro de comercio mundial. La vista revela una panorámica impresionante con barcos y lanchas llenando la bahía de la ciudad. En ese momento, el Támesis funcionaba como una especie de arteria principal por la que circulaban las mayores riquezas del Imperio Británico. En el centro de la escena se destaca la magnífica Catedral de San Pablo, diseñada por Christopher Wren y terminada en 1710, ya después de que el devastador incendio de 1666 destruyera la ciudad medieval, dejando ruinas y polvo en la historia. A la derecha del horizonte se observa el monumento al gran incendio, que sirve como recordatorio constante de aquella destrucción que cambió el rostro de Londres. La escena histórica está llena de ruido y movimiento. Los puertos, repletos de barcos de vela y remolcadores, cuentan la historia del comercio que abarcaba todo el mundo británico. En los ventanales se puede ver la famosa antigua carretera de Londres, aún en el siglo XVII cubierta de casas y puestos, evidencia de rutas comerciales ya establecidas y de la vida urbana de aquella época. Pero esto no es solo una imagen, es una instantánea de aquel momento en que Londres alcanzaba el apogeo de su prosperidad georgiana, transformándose de una ciudad medieval en un centro de potencia global. Otro punto legendario es la vista desde una colina llamada Oca en el Parque de Greenwich, desde la cual se aprecia una panorámica del noroeste de la antigua ciudad en el siglo XVIII medio. Este lugar alguna vez fue uno de los centros científicos más importantes del mundo. En 1884 se colocó allí el famoso meridiano de Greenwich, desde el cual se mide la longitud de toda la Tierra. Abajo, debajo de nosotros, se encuentra un elegante palacio de la reina, rodeado por la columnata del Hospital de Greenwich, construido en 1751 como residencia para oficiales navales jubilados. París. La majestuosa herencia de las obras maestras arquitectónicas creadas por Cristóbal Renato y Nicolás Osmur demostraban no solo la maestría de los arquitectos, sino también el poder de la flota británica, cuyo símbolo eran estos edificios. El puerto de Greenwich, puerta a Londres para las rutas marítimas, servía como punto de partida para millones de viajeros y cargas. Esta vista imponente permitía a los visitantes curiosos observar todo el esquema de entrada a la ciudad, lo que lo convertía en un punto clave para evaluar y prepararse para llegar a la capital. Frente a nosotros, figuras con moda de la época disfrutan de las vistas que durante más de 3 siglos han asombrado e inspirado a artistas, escritores y científicos, permaneciendo prácticamente inalteradas. Luego, nos trasladamos al barrio de Leicester Square, que a mediados del siglo XVIII era uno de los vecindarios más prestigiosos y elegantes de Londres, famoso por su elegancia y estatus. Este barrio atraía a nobles urbanos y ricos comerciantes que preferían aquí establecer sus hogares, y hasta el día de hoy conserva la imagen de aquella rica escena urbana, que entonces se convirtió en el centro de la vida cultural y social de la capital. En el corazón mismo de la ciudad se eleva un edificio majestuoso, Leicester House, construido en el siglo XVI, en 1635, por orden del conde de Leicester.
Esta casa durante mucho tiempo fue conocida por su importancia y lujo, convirtiéndose no solo en un complejo residencial para la nobleza, sino también en un lugar donde animaban las vidas y destinos de los miembros de la familia real. Entre sus dueños famosos estaba el príncipe Federico, heredero al trono, respetado y admirado por su inteligencia, dignidad y estilo de vida. Este acogedor, verdaderamente monumental palacio se convirtió en un centro de atracción para personalidades talentosas y dotadas. Allí, entre figuras culturales destacadas, vivió y trabajó William Hogarth, uno de los mayores maestros de la pintura inglesa del siglo XVIII. Su taller estaba ubicado en el número 31 a la derecha, donde en la inscripción en la entrada lucía un busto de Van Dyck, como si aprobara la conexión con los grandes maestros del pasado. Enfrente, en el número 47, en 1760, se encontraba el estudio de escultura y retratista Joshua Reynolds, quien con brillantez creaba retratos de personalidades importantes de la época, capturando su carácter y estatus. En el centro de la plaza, que gradualmente pasaba de ser un rincón acogedor a convertirse en un lugar de prestigio, se levanta una estatua ecuestre del rey Jorge I, instalada en 1750, que simboliza el poder de la monarquía. Para entonces, Leicester Fields había desaparecido como zona rural abierta, cediendo paso a residencias elegantes. Aquí se construyeron mansiones lujosas que atraían a personas ricas e influyentes. Sin embargo, con el tiempo, la fama de este barrio comenzó a decaer, y sus días de gloria como zona de élite estaban ya cerca de su fin. Pronto, el lugar de aristócratas fue ocupado por espectáculos y entretenimiento, teatro y otras actividades recreativas, lo que cambió por completo el carácter de la plaza, transformándola de un barrio residencial en un centro de vida cultural y de ocio en la ciudad. Pasamos a otra parte de la historia, a la ribera sur del Támesis, desde donde se contempla la vista majestuosa de la Torre de Londres, la fortaleza más famosa y formidable de Gran Bretaña. Este fuerte, que se alza sobre la orilla del agua, sirvió durante mucho tiempo no solo como protección de la ciudad, sino también como sus puertas. Durante más de 700 años, la fortaleza controló todas las entradas y salidas de la ciudad y fue símbolo de poder y seguridad. Sus gruesos muros de piedra representan un fuerte símbolo de la monarquía restringida y de la fuerza implacable. El centro del complejo aislado es la Torre Blanca, construida en el patio por Guillermo el Conquistador en 1787, combinando arquitectura normanda con ambiciones palaciegas, con piedra traída desde Francia. En ese momento, la fortaleza cumplía múltiples funciones, era residencia real, prisión, arsenal, casa de la moneda y depósito de la corona, donde se guardaban joyas y la tesorería. En aquella época, las puertas por donde entraban los presos, así como traidores y enemigos, eran las puertas de la prisión. A través de ellas, llegaban en canales y barcazas presos como Anna Barron y Sir Thomas More, antes de su ejecución. El agua cercana a la fortaleza no era solo una frontera natural, sino una verdadera arteria comercial de la ciudad, por donde navegaban no solo las embarcaciones reales, sino también numerosos comerciantes, pescadores, mercaderes y emigrantes. Toda la vida aquí bullía, el ruido y movimiento en los barcos con cargas ricas, el comercio, los muelles, las operaciones marítimas y las ceremonias de comercio marítimo. Luego, es importante imaginar los palacios y plazas de aquel tiempo, como la Plaza de la Bolsa Real, que en el siglo XVIII se convirtió en el centro del comercio internacional y en símbolo de la riqueza y el poder del sistema financiero londinense. Era un lugar donde los comerciantes de todo el mundo se reunían para hacer negocios, intercambiar bienes y fortalecer la economía del país. Fundada en 1565 por el séptimo barón de Gresham, fue el primer centro de comercio específicamente establecido en Inglaterra, inspirado en el edificio de la Bolsa de Antwerp, conocido como la Bolsa Aduanera de Antwerp. Cada día, en este lujoso patio interior, se reunían centenas de comerciantes que apresuradamente cerraban tratos, intercambiando conversaciones en muchas lenguas que resonaban en el aire, como si fuera un colorido concierto sinfónico. El estruendo de la campana desde la torre anunciaba el inicio de una nueva sesión de comercio. Allí se alineaban puestos llenos de mercancías, desde delicados manjares y libros hasta mapas y manuscritos raros.
La legendaria compañía Lloyds, famosa por su negocio de seguros, en aquel entonces se encontraba precisamente en estos pasillos. Este edificio, que a simple vista parecía común, fue el comienzo de la formación de un vasto sistema financiero que posteriormente inspiró bolsas de valores en todo el mundo, desde Nueva York hasta Hong Kong. Y, por último, no se puede dejar de mencionar la Plaza de San Jaime, que a mediados del siglo XVIII representaba la cima de la riqueza y el lujo aristocrático. Aquí, en el corazón de la élite social, se encontraba una de las calles más prestigiosas y elegantes de Londres, que fue testigo de numerosos bailes, celebraciones y decisiones políticas, permaneciendo como símbolo de superioridad y refinamiento. En el siglo XVII, aproximadamente en los años 60 de ese siglo, surgió una magnífica estructura arquitectónica, una plaza que rápidamente se convirtió en el centro de atracción de la élite más rica y noble de Inglaterra en aquel tiempo. Aquí se reunían duques, lords y ministros en busca de residencias lujosas para mostrar su posición y estatus. Lo que se observa en este lugar es el resultado de transformaciones realizadas en la década de 1720 por encargo del jardinero real Charles Bridgman. Fue él quien creó en la plaza esa fuente elegante y sofisticada, de 150 pies de ancho, rodeada por 8 altos obeliscos de piedra con luminarias coronadas por una labor de herrería decorativa. Antes de que Bridgman tomara las riendas, la descripción del estado de la plaza indicaba que era un lugar abandonado y desordenado. Los residentes la llamaban toscamente un sitio grosero, disperso, sucio, descuidado e incluso inquietante para tan prestigiosas direcciones que allí se encontraban. A lo lejos se eleva la aguja puntiaguda de la iglesia de San Jaime, que añade un acento arquitectónico al paisaje circundante. En pocas décadas, esta plaza experimentará cambios significativos, de un barrio residencial lujoso, pasará a ser un centro de actividad comercial, donde se ubicarán clubes, empresas e instituciones que hoy ocupan estos edificios. Es el barrio de Cheapside, una vibrante zona comercial de Londres en la era georgiana. El nombre proviene del antiguo inglés cheap, que significaba mercado, y resalta el carácter comercial de este lugar. Durante siglos, fue aquí donde crecieron rápidamente los capitales y se consolidaron las fortunas. La alta y elegante aguja que se eleva sobre la calle pertenece a la iglesia de Santa María Low, una obra maestra de la arquitectura, restaurada tras un arrasador incendio por el gran maestro del grabado Christopher Wren. Sus famosas campanas en forma de arco se convirtieron en un símbolo de pertenencia a los auténticos habitantes de Londres llamados Q, y todos los nacidos bajo su resonancia podían enorgullecerse de llevar ese nombre. A lo largo de esta amplia calle, los comerciantes ofrecían una gran variedad de productos, desde sedas, joyas y libros costosos hasta especias y diversas mercancías, maravillando con la riqueza de opciones. Las filas de tiendas que ahora ves a ambos lados estaban entre los establecimientos minoristas más prestigiosos del mundo en esa época. Este lugar no era solo una calle, sino un verdadero centro comercial, comparable en importancia y relevancia a la moderna Regent Street o Wall Street, solo que en el siglo XVIII. Aquí, la burguesía comercial de Londres construía sus imperios, realizando transacciones diarias, comprando y vendiendo sus riquezas, fortaleciendo su poder financiero. La historia nos ha dejado miles de grabados, dibujos y pinturas sorprendentes de ciudades en todo el mundo, como instantáneas congeladas en el tiempo, imágenes que, al revivirlas, permiten respirar una nueva vida y comprender la época. Por eso, en los comentarios, los invitamos a compartir qué ciudad les gustaría ver restaurada a continuación. Su idea puede convertirse en la base de nuestro próximo video. Gracias por su atención y hasta la próxima.